Continuación voy a explicar el método de eddy current o corrientes de eddy o corrientes parásitas. Capítulo 1 sería la introducción. Ok, vamos con los antecedentes. Bueno, en un inicio, ¿verdad? En los inicios de los ensayos no destructivos con los materiales, bueno, principalmente se inspeccionaban productos semiterminados de formas, ¿verdad? Relativamente simples. En la actualidad se requiere el uso o la verificación periódica de partes más complicadas, por ejemplo, en las aeronaves, o inspeccionar tubos de intercambiadores de calor, o reactores nucleares, o recipientes a presión, etcétera, con el fin, ¿verdad?, de localizar los defectos que se pueden haber presentado, ¿verdad?, en el proceso o en el uso de estos equipos o de estos, por ejemplo, en este caso de las aeronaves o, o los intercambiadores. Además de los métodos ultrasónicos y radiográficos, que ya vimos que, bueno, este está en desuso, los ensayos por corrientes de eddy están en otros métodos de prueba más comunes empleados. Aunque en ocasiones este método no proporciona tanta información como otros, este método es inductivo de prueba y tiene la gran ventaja de ser el de mayor rapidez para realizarse en el sitio. Por esta razón, su mayor área de aplicación es en aquellas ramas de la industria donde el ensayo debe integrarse en líneas de producción, por ejemplo, acerías, molinos, rolado, o el único requerimiento para ser utilizado el ensayo por corrientes de eddy, que es el material sea eléctricamente conductor, o como lo vimos en la estación reparadora de aviones, que también es de uso diario y cotidiano. De hecho, es una de las pruebas que se realiza más, ultrasonido, líquidos penetrantes y partículas magnéticas. La definición y el propósito del método. Entonces, el método de corrientes de eddy o electromagnetismo está basado en los principios de la inducción electromagnética, y es utilizado para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones físicas, estructurales y metalúrgicas, en partes metálicas como ferromagnéticos y no ferromagnéticos, y en materiales no metálicos que sean eléctricamente conductores, que esta es la condición que debe tener, eléctricamente conductores, muy, muy, muy importante. Aplicación del método de corrientes de eddy. Tenemos la inspección, se emplea principalmente para medir o identificar condiciones o propiedades tales como conductividad eléctrica, permeabilidad magnética, tamaño de grano, muy importante. También condición de tratamiento térmico, dureza y dimensiones físicas. Para detectar costuras, traslapes, grietas, porosidad e inclusiones. Para seleccionar metales diferentes y detectar diferencias de su composición, microestructura y otras propiedades. Medir el espesor de un recubrimiento no conductor sobre el metal conductor, o el espesor de un recubrimiento metálico no magnético sobre un metal magnético. Ventajas del método son: los equipos son portátiles, el ensayo de corrientes de eddy tiene una amplia variedad de las aplicaciones por su sensibilidad. No existe daño en la pieza por estar solamente en contacto con el flujo electromagnético, y es extraordinariamente rápido en la respuesta. No se requieren sustancias acoplantes, como es el caso del ultrasonido. Limitaciones del método. El ensayo en metales ferromagnéticos es complicado. La profundidad de penetración está limitada a profundidades de media pulgada. La habilidad y la experiencia del inspector depende del éxito del procedimiento de la prueba. Tiene que ser un inspector que tenga ya entrenamiento, lo que llaman el training, y que sea, bueno, nivel 1, nivel 2, un nivel 1 acompañado, un nivel 2 y obviamente ya un nivel 3. Un nivel 2 y un nivel 3 son los que tienen la pericia para poder leer, tener la lectura de la señal del equipo. El ensayo de corrientes de eddy solamente es aplicable en materiales eléctricamente conductores. Siempre es importante conocer, bueno, la historia de cada uno de los métodos. Y como bien ustedes estudiaron en física general, en el siglo XIX, investigadores y científicos tales como Coulomb, Ampere, Faraday, Arango, Maxwell, Kelvin desarrollaron los principales experimentos con magnetismo y electromagnetismo,
que fueron la base de este método que son las corrientes de Eddy. Ellos observaron que introduciendo un material conductor en un campo magnético variable se produce un campo magnético en el material que atrae al imán. Oxter descubrió que la presencia de un campo magnético alrededor de un conductor en un plano perpendicular a la dirección del flujo de corriente en un alambre, como se observa en la figura siguiente. Como tenemos acá, que bueno, es el campo, el pulgar dice el flujo, ¿verdad? De la corriente, y este es el sentido del campo magnético, que ustedes bien estudiaron en física general, en la parte de electromagnetismo. Acá tenemos, ¿verdad? Un conductor, la aplicación de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Aquí en una bobina. Igual el dedo pulgar indica la dirección de la corriente y obviamente se va a generar un campo magnético. Ampere observó que las corrientes iguales fluyen en sentidos opuestos en los conductores adyacentes y cancelan sus efectos magnéticos. En sus primeros experimentos, Faraday investigó que las corrientes inducidas por el movimiento relativo de un imán en una bobina. Tenemos las corrientes inducidas en una bobina, el experimento de Faraday. Entonces, según la dirección de la corriente, ¿verdad? Invertía el campo, como se ve en la carátula. Aquí tenemos un esquema de la inducción de electromagnética en un circuito de corriente continua, que es un circuito eléctrico que consta de cualquier combinación, ¿verdad? De fuentes de tensión constante, fuentes de corriente constante y resistencias. Entonces aquí tenemos, bueno, el circuito básico. Aquí tenemos la inducción magnética por medio de dos bobinas, ¿verdad? Entonces circulan alrededor de las bobinas, circula la electricidad, lo cual genera, pues, bueno, se induce la electricidad y estas circulan en las bobinas, perdón, y generan un campo magnético. Capítulo 2, principios físicos del método. El principio, ¿verdad?, de las corrientes de Eddy se basa en el proceso de inducción electromagnética. Este proceso incluye una bobina de prueba a través de la cual se hace pasar una corriente alterna, como lo vimos en las figuras anteriores. Y el flujo de corriente variable en la bobina de prueba produce un campo magnético variante alrededor de la bobina. Este campo es conocido como el campo primario. Cuando un objeto de prueba eléctricamente conductor es colocado en el campo primario, una corriente eléctrica será inducida en el objeto de prueba. Esta corriente es conocida como corriente de Eddy. La siguiente figura, ¿verdad?, que van a ver, muestra un método simple que ilustra estas corrientes primarias e inducidas. Entonces aquí vemos el conductor donde se transmite la corriente primaria y se generan los campos, el campo primario y el campo secundario. Los cambios en las siguientes características en el conductor B ocasionan que la corriente secundaria o corrientes de Eddy cambiarán. Sería la conductividad, la permeabilidad y la geometría. En este caso B representa el material bajo inspección. Si el conductor es enrollado en una forma de bobina, se genera una suma de campos magnéticos, lo cual sería más intensa cerca de la superficie interior de la bobina y variaría a través de la sección transversal de ella misma, siendo el centro el que está cero. El campo producido en esta bobina es directamente proporcional a la magnitud de la corriente aplicada y la velocidad de cambios de corriente de frecuencia y los parámetros de la bobina. El principio de ensayos no destructivos en materiales es tal que el material a ensayar es puesto en un estado físico de energía adecuado, donde la energía fluye en el material. Los efectos y irregularidades en el material causan anomalías en el flujo de la energía, los cuales pueden ser detectadas externamente sin penetrar destructivamente en el material. El método de corrientes de Eddy o corrientes parásitas genera una corriente eléctrica alternante en dirección, magnitud y frecuencia adecuadas en la parte a ensayar. Las irregularidades que ocurren en esta corriente son analizadas por medios electrotécnicos y electrónicos. Esto se muestra esquemáticamente en la figura 7. Resulta particularmente ventajoso que la corriente alternante pueda inducirse en el material, es decir, que no requiere contacto directo con el material.
Una bobina de inducción de forma adecuada colocada en la proximidad del material a que uno va a ensayar o inspeccionar es alimentada con la corriente alterna y la bobina genera un campo magnético alternante que también penetra el material a ensayar. Como la reacción a esto se generan corrientes parásitas, ¿verdad? Las corrientes parasitarias o las corrientes de Eddy en el material, y estas a su vez crean un campo magnético opuesta a la dirección del campo magnético generante. Entonces, el campo generante primario y el campo de corrientes parásitas opuesto que proviene del material, el cual tiene un efecto debilitante en el campo primario, ocurre debido a la bobina. Por esta causa, o por causa de este efecto, la rectancia de la bobina es reducida a una cantidad que se incrementa al incrementarse las corrientes parásitas. Entonces acá tenemos un flujo de corrientes, entonces véanlo acá, que creo que se ve más obvio todo esto. Esta es la placa de donde se está haciendo el ensayo. Este es el sistema, ¿verdad? La bobina. Y acá se está induciendo, voy a poner de otro color, las corrientes de Eddy o este campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas corrientes, de hecho, Eddy se llama porque en griego significa remolino. Eddy en griego es remolino. Entonces, este remolino cuando es interrumpido por una discontinuidad, como se hablaba, o algo de parte de la geometría, o en este caso una reventadura, o crack, como se conoce. Esta es la reventadura. Entonces, esto va a generar en la pantalla un levantamiento, una señal de que ahí el campo fue interrumpido debido a que hay una grieta o una fisura, o lo que llamamos el crack. Principios físicos de las corrientes de Eddy. Los parámetros de la bobina, bueno, son los siguientes: diámetro, número de vueltas del alambre, espesor o ancho de la bobina, la inductancia, la longitud y el metal del corazón de la bobina. Bueno, las corrientes de excitación son suministradas por una bobina generadora o un generador o un oscilador de corriente alterna. Las corrientes inducidas se extienden dentro del objeto de prueba a una cierta distancia, como se muestra en la figura 4, que ya se las voy a mostrar acá. Entonces vean que tenemos esta figura que es la generación de corrientes de Eddy en una pieza de prueba. Entonces igual, acá se están generando las corrientes de Eddy o corrientes para estas parásitas, ¿verdad? Entonces, si aquí hay una reventadura o una discontinuidad, entonces el campo se interrumpe y genera una señal en el monitor o en la pantalla del instrumento. Tenemos la dirección de un flujo de corriente rodeando una pieza cilíndrica, ¿verdad? Entonces se induce la corriente y obviamente genera el campo electromagnético. La distribución de las corrientes de un objeto de prueba varía exponencialmente. La densidad de la corriente en el objeto de prueba es más densa cerca de la bobina de la prueba. Esta densidad de corriente exponencial sigue la regla matemática para la curva de decaimiento de exponencial natural, que es 1 entre E. Usualmente es una curva exponencial natural que se ilustra en la gráfica de la ordenada, que es el eje Y representando la magnitud y la abscisa, el eje X representando el tiempo, la distancia. Un punto, bueno, común o descrito en la gráfica es la nariz de la curva. La nariz ocurre el 37% del valor del eje de las ordenadas y este punto es escogido porque los cambios en los valores de X producen cambios significativos en los valores de Y, que es del 100% al 37%. Y abajo del 37, los cambios en los valores de X producen cambios significativos en los valores de Y. Aplicando esta lógica, la prueba de corriente se desarrolla un término para describir una relación de densidad de corriente con el objeto de prueba, considerando las corrientes de Eddy generadas en la superficie del objeto como una prueba más cercana a la bobina, como al 100% de la corriente disponible. Entonces, ¿qué pasa? El punto en el espesor del objeto de prueba donde está la corriente disminuye el 37% y es conocido como profundidad de penetración estándar. La figura que sigue, que es la 12, muestra una curva de densidad relativa de las corrientes de Eddy para una onda plana de extensión infinita, con un campo magnético paralelo a la superficie del objeto de la prueba, el cual es el material conductor. Entonces vemos acá,
Vemos que aquí tenemos la densidad relativa de las corrientes de eddy, la densidad relativa acá, de las corrientes de eddy, y acá la profundidad de penetración, ¿verdad? Que se da. Entonces tenemos una curva, ¿verdad? Del orden, una curva de esta forma, con esta forma de caimiento, y esta es la densidad relativa de las corrientes. Bueno, aquí hay un problema, si quieren hacerlo con la fórmula anterior, que calcule la profundidad de penetración estándar del aluminio bronce a una frecuencia de 50 Hz en pulgadas. La respuesta es 0,036 pulgadas utilizando las ecuaciones anteriores mostradas. Capítulo 2. Tipos de sonda de prueba. Entonces vamos a tener que el sistema VAR consta de un instrumento de corrientes de eddy, una sonda de prueba, un cable coaxial y un patrón de calibración. Esta es una máquina, bueno, es un modelo viejito, pero es representativo. Instrumentos de corriente. Entonces, al igual que otros métodos de inspección, existe una gran variedad de instrumentos de corrientes de diferentes marcas, modelos, tamaños, presentaciones de información. La selección del equipo de corrientes debe estar de acuerdo a la aplicación o necesidad de la inspección. Entonces tenemos la clasificación de sondas. Hay tres grupos, la de superficie, la externa y la interna. Sonda de superficie se conoce como una sonda palpadora, sonda plana o sonda tipo pastel. Este tipo de sonda proporciona un método conveniente para la inspección de la superficie de un objeto de prueba. Este tipo de sondas pueden ser fabricadas en forma de que se ajustan a geometrías particulares para resolver problemas complejos de inspección. Por ejemplo, sondas que forman un lápiz que se utilizan para la inspección de áreas roscadas. Estas ondas pueden utilizarse donde se requiere alta resolución, agregándole un blindaje a la bobina, lo que por supuesto se reduciría la profundidad de penetración. Sondas externas se conocen también como sonda de diámetro exterior, sonda envolvente y sonda de alimentación a través. Las sondas son, bueno, utilizadas principalmente para inspeccionar productos tubulares, barras, los cuales son introducidos en la sonda a una velocidad relativamente alta y la sección transversal del objeto de la prueba es simultáneamente inspeccionada. Por tal motivo, la orientación o circunferencia de las discontinuidades no puede ser determinada. Cuando se inspecciona con este tipo de sondas, es importante mantener el objeto de prueba controlado en la sonda. Sonda interna. Se conoce también como sonda de diámetro interno. Las sondas internas son interesadas y extraídas del diámetro interno a través de toda la longitud del tubo por medio de una flecha semiflexible o simplemente impulsándola con aire y retrayéndola con el cable adherido a la sonda. Esta sonda se usa mucho para inspeccionar calderas. Bueno, aquí tenemos sonda, esta es una sonda de superficie, esta es una sonda externa y esta es una sonda interna. Hay una clasificación adicional para estas sondas que son las siguientes: absolutas, diferenciales, híbridas. Absolutas son aquellas que hacen una medición sin referencia o comparación contra un estándar cuando se está haciendo la medición. Las aplicaciones más importantes del sistema de sondas absolutas son medición de conductividad, permeabilidad, dimensiones y dureza. Sondas diferenciales. Estas sondas consisten que son dos o más bobinas conectadas eléctricamente opuestas una a la otra y se clasifican en dos tipos: diferenciales autocomparables y diferenciales con referencia externa. También tenemos las ondas diferenciales autocomparables que comparan el área de un objeto de prueba con otra área en el mismo objeto. Son insensibles a cambios graduales del objeto de prueba, tales como cambios de espesor o diámetro. Son extremadamente sensibles y discontinuidades pequeñas, tales como grietas, picadura, porosidad e inclusiones, que estas son las utilizadas en aviación. Sondas diferenciales de referencia externa. Para este caso se utiliza una referencia externa, una bobina, mientras la otra bobina está afectada por el objeto de prueba. Este arreglo es útil para comparar conductividad, permeabilidad, mediciones, dimensiones y en general cualquier diferencia sobre el objeto de prueba y estándar de referencia. Las sondas híbridas, esas, bueno, consisten de una bobina de excitación y una bobina sensora.
las cuales pueden ser o no ser del mismo tamaño y no estar necesariamente adyacentes una de la otra. Los tipos más comunes de este tipo de sonda son la conductora receptora y la de transmisión a través de que es primaria y secundaria. La bobina de transmisión a través es la bobina de excitación que está en un lado del objeto de prueba y la bobina sensora está en el otro lado. El voltaje desarrollado en la bobina sensora es una función de la magnitud de la corriente y de la frecuencia aplicada por la bobina de excitación y de los parámetros de ambas bobinas y de las características del objeto de prueba. En esta figura se muestran los tipos de sondas de prueba, que son las absolutas y las diferenciales, igual que hay dobles y simples según su categoría. Capítulo cuarto, que es el diseño de las sondas de prueba. Como podemos constatar, bueno, la resistencia de la bobina está determinada principalmente por el largo del alambre utilizado para enrollar la bobina. Y esa resistencia ahora está especificada, digamos, por el tipo de alambre, el material, que puede ser cobre, plata, bueno, platino, eso es muy caro, por el área de su sección transversal. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos un alambre de cobre de calibre 40 con 10 pies de largo y la resistencia específica es de 10.4 ohms por pie por milipulgada, circular a 20 grados Celsius. Y tiene una resistencia que la resistencia específica por el largo y el área. Entonces, resistencia en ohms, resistencia específica, ohms circular por milipulgada por pie, área circular, milipulgadas, milipulgadas, y el largo en pies. Entonces, ahí se puede determinar la resistencia. Bueno, ustedes vieron el concepto de inductancia en física general y aquí se vuelve a retomar. Igual los que han llevado ya principios de electromecánica. Entonces, cuando se enrolla el alambre en forma de bobina, la bobina presenta la propiedad de inductancia. El significado de la inductancia es análogo a la inercia en mecánica. Dicha inercia es la propiedad de la materia que causa que un cuerpo se oponga a cualquier cambio en su estado de movimiento o reposo. La inductancia es el Henry y se dice que la bobina tiene una propiedad de inductancia cuando el cambio en el sentido de la corriente fluye a través de la bobina y produce un voltaje en la misma. De manera más precisa, el circuito tiene más inductancia en un henry cuando una fuerza electromotriz de 1 volt es inducida por el paso de la corriente que está cambiando a la razón del amperaje por segundo. Aquí tenemos la inductancia, que es un henry, ahora entonces es un volt entre 1 ampere entre segundo. Para calcular la inductancia se emplea la siguiente ecuación. Punto 8, donde n es el número total de vueltas en la bobina, r es el radio medio en pulgadas, L es el largo de la bobina en pulgadas, B el ancho de la bobina o espesor en pulgadas y L es la autoinductancia en microhenries. Bueno, la importancia de conocer la impedancia de la bobina de prueba es las consideraciones del diseño del instrumento en donde va a ser empleada la bobina. La forma de la bobina puede variar de acuerdo a las necesidades y la imaginación de los diseñadores y los usuarios. Y estas después se pueden definir de tamaño, forma y estilo de la bobina y las consideraciones, ¿verdad?, en el medio ambiente en que se va a realizar la prueba. Durante el diseño de las bobinas se puede considerar bueno, el desgaste, la temperatura, la atmósfera, esfuerzos mecánicos y estabilidad. El desgaste, ¿verdad? Obviamente puede normalmente reducirse a la sección de compuestos plásticos de alta resistencia o cuando se desea prevenir el desgaste severo. Se pueden emplear gemas naturales o artificiales. Actualmente se emplean materiales más económicos y efectivos para reducir el desgaste. Puede ser un óxido de aluminio o las cerámicas.
La estabilidad de la temperatura puede lograrse empleando materiales que tengan baja transferencia de calor. Los metales tienen propiedades de alta transferencia térmica y a menudo las bobinas enrolladas sobre el metal son más sensibles a variaciones de temperatura, como pueden ser el contacto humano. Para las aplicaciones a altas temperaturas, los materiales se escogen cuidadosamente, obviamente, y la mayoría de las bobinas comerciales emplean alambre de cobre y pueden trabajar a temperaturas de 150 grados Celsius a 250. Temperaturas superiores se emplean alambres de aluminio, plata con aislamiento de cerámica o silicón a altas temperaturas, sobre todo cuando se revisan sistemas de calderas, por ejemplo. Los materiales con los que se fabrican las ondas deben ser compatibles químicamente con el material que se va a probar, como por ejemplo, extremos, podríamos mencionar la bobina de poliestireno, nunca debe emplearse para inspeccionar un enfriador de acetona o que una sonda con protecciones de grafito o plomo no se pueden emplear o inspeccionar en partes de Inconel ni una turbina, ya que producen daños por contaminación. La estabilidad mecánica y eléctrica de las bobinas pueden ser mejoradas con la aplicación de resina epóxica entre las capas del enrollamiento del alambre de la bobina, y este material tiene varias funciones. Sella la bobina para evitar problemas de humedad, proporciona aislamiento eléctrico adicional y proporciona una mayor estabilidad mecánica. Las características antes mencionadas no están en el orden de importancia, ya que cada una de ellas debe ser terminada por los requisitos específicos de cada prueba. El día de la práctica de el current, ahí podrán verificar, la probeta es una probeta de plástico y, bueno, plástico si hacen rotor o una probeta de cobre, si es para inspeccionar una superficie, por ejemplo, en una piel de aluminio, pero bueno, eso lo veremos en clase. La técnica de corrientes Eddy depende de la generación de corrientes inducidas dentro del objeto a probar. Las perturbaciones o distorsiones de estas pueden ser inducidas o detectadas por la bobina de prueba. El resultado de estas perturbaciones es la variación de la impedancia de la prueba. Recuerden que las corrientes de Eddy, ¿verdad?, son remolinos, son campos magnéticos que son interrumpidos por una reventadura, y esto lo que nos genera en el monitor es una señal. Bueno, aquí hay unos efectos en la operación que afectan la inspección, que puede ser la impedancia de la bobina, la conductividad, la permeabilidad magnética, el efecto pelicular, el efecto de separación, el factor de llenado, los efectos extremos y la relación señal-ruido. Capítulo 5. Efectos del objeto de prueba de la bobina. Bueno, la conductividad eléctrica se habla que, bueno, la teoría es que los átomos están con un núcleo positivo rodeado de que orbitan en una nube de electrones negativos, ¿verdad? Que permiten que esos electrones sean movidos fácilmente fuera de sus órbitas alrededor del núcleo o clasificados como conductores. Los conductores y los electrones son movidos cuando se les aplica una fuerza eléctrica externa, ¿verdad? Y la facilidad con la cual los electrones son movidos a través del conductor es llamada conductancia, y su unidad es el ohm. El ohm es el recíproco o la conductancia. Entonces, conductancia en ohms es el inverso de la resistencia. La prueba de corrientes de Eddy, la conductancia se da en unidades arbitrarias y no en términos absolutos. Y la conductividad relativa de los metales y aleaciones varía en un amplio rango, por lo que es vital la importancia de contar la referencia y la Comisión Internacional de Electroquímica, que estableció en 1903 un método conveniente para comparar un material con otro. La comisión anterior, ¿verdad?, estableció un método conveniente, ¿verdad?, para comparar la conductividad entre diferentes materiales, y tomó de referencia una pieza de cobre de alta pureza de 1 metro de largo con una sección transversal de 1 milímetro cuadrado y una resistencia de 0.017241 ohms a 20 grados Celsius, que arbitrariamente se consideró como 100% conductor. Este símbolo de la conductividad, que se refiere con el signo sigma, su unidad son los IACS, ¿verdad?, que significa o es la norma internacional de cobre recocido. Es una norma estándar. Cualquier conductor se puede conocer en términos de conductancia, o resistencia. Como ejemplo, un buen conductor es, por tanto,
por tanto, es un pobre resistor. Por lo cual, tenemos que estas unidades IEC nos permiten determinar la conductividad de los materiales. Este es otro método de eddy current que permite medir la conductividad y también nos puede definir otras variables como por ejemplo el tamaño de grano. Bueno, como la bobina de prueba es influenciada por diferentes conductividades, su impedancia varía inversamente a la conductividad y una conductividad más alta causa que la bobina de prueba tenga un valor de impedancia más bajo. Esto, ¿verdad? Aunado con otros factores que afectan la conductividad son temperatura, tratamiento térmico, tamaño de grano, obviamente por el tratamiento térmico y la temperatura, dureza, esfuerzos residuales. Y un cambio en la temperatura del objeto de prueba podría cambiar la conductividad eléctrica del objeto. En la parte de aeronáutica esto es vital. Por medio de una prueba de eddy current, que es un transductor plano directo, se miden las unidades de IAX. Los metales, ¿verdad? Cuando la temperatura aumenta, la conductividad disminuye. Los carbonos y componentes del carbón tienen coeficientes negativos de temperatura, por lo tanto, su conductividad aumenta cuando la temperatura aumenta. Los tratamientos térmicos también afectan la conductividad eléctrica de la redistribución de los elementos en el material, como hemos visto, dependiendo del tipo de materiales y el grado de tratamiento térmico. La conductividad puede aumentar o disminuir como un resultado del tratamiento térmico. Esfuerzos. En un material, debido al trabajo en frío, ahora produce distorsiones o en el enrejado de locaciones, como vimos en las presentaciones al inicio de metalurgia. Este proceso mecánico cambia la estructura del grano, la dureza del material y cambia la conductividad eléctrica. La dureza en los materiales endurecidos por precipitación, ¿verdad? O envejecimiento, como es el caso de algunas aleaciones de aluminio, cambia la conductividad de la aleación y la conductividad eléctrica disminuye cuando la dureza aumenta. Entonces, bueno, por ejemplo, la dureza Brinell, que es una escala de dureza, se representa con una conductividad de 23. La dureza Brinell 100 da la misma aleación, tendría una conductividad de 19. Permeabilidad. La permeabilidad de cualquier material es la medida de la facilidad con el cual sus átomos pueden ser alineados en un campo magnético o dicho de otra manera, la facilidad con el cual puede establecer las líneas de fuerza magnética. El aire tiene asignada una permeabilidad de 1 y una forma simplificada de determinar la permeabilidad relativa. Número de líneas producidas con, ¿verdad? La permeabilidad relativa es el número de líneas producidas con el material como núcleo entre el número de líneas producidas con el aire como núcleo. El efecto de la permeabilidad ustedes lo estudiaron en física general, pero lo retomamos acá. La permeabilidad magnética no es una constante de un material dado y depende del campo magnético en que se genere. Como por ejemplo, consideramos una barra de acero magnética colocada en una sonda envolvente. Conforme la corriente de la bobina aumenta, el campo magnético de la bobina obviamente aumentará. Y el flujo magnético dentro del acero primero aumentará rápidamente y después tenderá a estabilizarse a medida que el acero se aproxima al punto de saturación magnética. Este fenómeno es conocido como efecto Barkhausen. El efecto pelicular, que es otro efecto muy importante en lo que son las pruebas de eddy current, en muchas aplicaciones, las pruebas de electromagnéticas son sensibles a variables de objeto de prueba cercanas a la bobina, debido al efecto de la pelicular, ¿verdad? O la película en la superficie, y este efecto es el resultado de la interacción mutua entre la corriente de eddy y la frecuencia de operación de la conductividad del efecto de prueba y permeabilidad. El efecto pelicular es una concentración de corrientes de eddy con el objeto de cercar la bobina de prueba y este efecto es más evidente a medida que aumenta la frecuencia de la prueba, la conductividad o permeabilidad del objeto de prueba. Efecto de borde. El campo electromagnético producido por una bobina de prueba excitada se extiende a todas las direcciones de la bobina. A medida que la bobina se aproxima a los límites geométricos del objeto de prueba, estos son detectados por la bobina antes de que llegue al límite. Obviamente, si yo tengo acá un pedazo de material y tengo la probeta, imaginemos que la probeta sea esta, es como un lápiz. Y bueno, ahí está, aquí está la bobina y entonces genera las corrientes de eddy.
Si yo esta probeta la aproximo a la orilla, obviamente ella va a detectar acá como una discontinuidad y va a dar una señal. Entonces hay que cuidar los efectos de borde, porque entonces puede ser una señal errónea. El campo magnético, ¿verdad? Se extiende ligeramente delante de la bobina y una distancia que es determinada por parámetros de la misma, así como la frecuencia de operación y las características del objeto de prueba. A medida que la bobina se aproxima al borde, que es lo que estábamos hablando, las corrientes de Eddy se distorsionan. Entonces, eso es la explicación. Efectos de extremos, que es otro tipo, ¿verdad? De efecto que se da en la misma lógica que el efecto de borde, siendo que la señal se observa cuando la bobina se aproxima al extremo del objeto de prueba. La respuesta al efecto de extremos puede ser reducida blindando la bobina o reduciendo el largo de la bobina envolvente o bobinas interiores. El efecto extremo es un término aplicable a la inspección de barras o productos tubulares, más que todo en la inspección de calderas. El lift-off es un efecto también importante, que es el acoplamiento electromagnético entre la bobina y el objeto de la prueba principal, importancia cuando se realiza la inspección de corrientes de Eddy. Este acoplamiento varía cuando existe una distancia entre la bobina y el objeto de prueba. Esta distancia es conocida como lift-off y su efecto en la impedancia de la bobina es llamado efecto lift-off. En la figura siguiente, ¿verdad? Bueno, ilustra la conductividad de los materiales y el lift-off. El campo electromagnético, como se ha discutido previamente, es más fuerte cerca de la bobina y se disipa conforme se aleja de la misma. Este hecho causa un efecto de lift-off intenso en pequeñas variaciones de distancia entre el objeto y la bobina, como por ejemplo un cambio de distancia de contacto, ¿verdad? De 0.01 pulgadas producida por el efecto lift-off de muchas veces más grande que un cambio de distancia de 0.10 o 0.11. Entonces, este es el efecto Lipton, eso es lo que se vería en la pantalla. Esta es la pantalla del equipo y se vería esto. Es como el levantamiento, es una señal que se da cuando, bueno, veamos la probeta. Tenemos acá el material a inspeccionar. Entonces tenemos la probeta, voy a ponerla de otro color, que es como un lápiz. Y entonces uno para evitar este efecto lift-off, este levantamiento, hay un papel especial que se le coloca a la bobina y evitamos esa distorsión para poder hacer la inspección sin tener problemas. Bueno, continuando con lo del efecto lito, pues generalmente un efecto indeseado, como, bueno, por eso ponemos un papelito ahí en la bobina, causado por un aumento de ruido y reduciendo el acoplamiento. Recuerden que en ultrasonido, para reducir el ruido, usábamos un acoplante. En el caso de las corrientes de Eddy, no se usa acoplante, se utiliza un papelito que es un aislante. Factor de llenado. Entonces tenemos, es un término utilizado para describir que también estará electromagnéticamente acoplado un objeto de prueba a una bobina que lo rodea o la que se está insertando y por definición este término es aplicable a inspecciones empleando bobinas interiores o envolventes. Análogo al lip-top es el acoplamiento electromecánico entre la bobina y el objeto de prueba que es más eficiente cuando la bobina está más cerca de la superficie del objeto. El factor de llenado puede ser descrito como una relación cuadrática de los diámetros del objeto de la prueba y la bobina, que es una ecuación simplificada de una relación de áreas de la bobina y el objeto. El área del círculo es representada como, bueno, como pi, usando el diámetro al cuadrado entre 4 y el factor de llenado es una relación de estas dos áreas. Entonces aquí aparece el efecto, el factor de llenado y vean que es epicuartos que aparecen ambos en, bueno, el numerador y el denominador y se cancelan, ¿verdad? Entonces nos queda una relación del diámetro menor más el diámetro mayor, que ese es el factor de llenado. El factor de llenado siempre será un número menor que 1. Factores de llenado más eficientes se aproximan a 1. Un factor de llenado 0.99 es más deseable que uno de 0.75. El efecto del factor de llenado en el sistema de prueba es que un factor pequeño no permite que la bobina sea llenada adecuadamente con el objeto de prueba, por lo tanto las señales serán débiles. Es decir, cuando yo voy a inspeccionar tengo que saber qué bobina
voy a seleccionar para hacer la inspección para que no se me genere para tener, perdón, un factor de llenado cerca, bueno, lo ideal de 0,99 o 1. Entonces aquí hay dos ejercicios para calcular el factor de llenado de una sonda interna. Ven que está aquí el diámetro y el tubo del diámetro. Entonces aquí están las respuestas, ejercicios para realizar. Igual acá, ejercicios para realizar. Y por último, tenemos las discontinuidades que pueden ser detectadas de cualquier discontinuidad que tenga cambios apreciables en el flujo normal de las corrientes de eddy. Discontinuidades tales como fracturas, picaduras, entalladuras, daño vibracional, corrosión, generalmente causan que la conductividad efectiva de un objeto de prueba sea reducida. Cuando veamos el equipo que nos va a traer el inspector de ensayos no destructivos de COPESA, por ejemplo, la corrosión en la pantalla de un equipo de eddy current, cuando uno está haciendo la inspección, aquí digamos que este es el lápiz, bueno, la bobina, y aquí está el material, y digamos el material presenta, digamos que esto es corrosión ahí. Entonces uno hace el rastreo, entonces la corrosión se ve, se ve como figuras, no como un crack, digamos como una rayita que se levanta, ahora cuando hay una reventadura, sino distorsionada la imagen. Entonces uno por experiencia, obviamente tiene que ver muchos tipos de señales, puede detectar que eso es corrosión. Bueno, discontinuidades abiertas en la superficie son fácilmente detectables o por discontinuidades subsuperficiales, ¿verdad? Por este método. Discontinuidades abiertas a la superficie pueden ser detectadas con un amplio rango de frecuencia, mientras que las superficiales requieren una selección más cuidadosa de la frecuencia. Uno en los equipos de Eddy Current tiene que variar la frecuencia para saber ir rastreando e ir detectando. ¿Esto cómo se logra? Simplemente con práctica. La detección de discontinuidades en acero inoxidable a profundidades más grandes de media pulgada es muy difícil. Esto es en parte debido a que se dispersan las líneas de flujo magnético por las bajas frecuencias requeridas para las inspecciones a profundidad. Relación de señal y ruido, ¿verdad? Igual que ocurre en el equipo de ultrasonido, el equipo de corrientes de Eddy también presenta un ruido de fondo. Entonces, fuentes comunes son variaciones en la rugosidad de la superficie, la geometría y la homogeneidad del material. Otros ruidos eléctricos pueden ser debidos a fuentes externas, tales como máquinas de soldar, motores eléctricos o generadores. Obviamente, si estamos inspeccionando alrededor, ya ese tipo de fuentes pueden generar ruido en la señal a la hora de detectar en la pantalla, ¿verdad? Para inspeccionar. Las vibraciones mecánicas pueden aumentar el ruido del sistema debido al movimiento físico de la bobina o del objeto de prueba. En otras palabras, o en resumen, se considera el ruido como cualquier variación que altere o interfiera con la respuesta del equipo, ¿verdad? De la inspección al final. La disminución del ruido puede realizarse por diferentes medios. Por ejemplo, si la parte está sucia o oxidada, el ruido se puede reducir limpiando la parte. Obviamente, cualquier inspección siempre hay que limpiar la superficie. Eso es importante y no se puede olvidar en todas las técnicas utilizadas en ensayos no destructivos. La interferencia eléctrica puede ser reducida empleando blindajes o separando la línea eléctrica. Otro método puede ser el empleo de filtros o discriminación de la fase, que, bueno, eso se hace en el equipo y hay que entender bien la parte eléctrica para, ¿verdad? El funcionamiento del equipo para discriminación de fases o tipos de señales. En la práctica se requiere que la relación señal-ruido sea como mínimo 3:1. Esto significa que la señal de interés deberá ser 3 veces más grande que el ruido de fondo. Capítulo sexto y el último, que sería el equipamiento básico para la aplicación de la técnica de Eddy Current. Entonces, ocupamos un equipo, ¿verdad? De corrientes parásitas o de Eddy Current. Y igual que en otros métodos de inspección, existe una gran variedad, ¿verdad? De instrumentos, ¿verdad? Que son diferentes marcas, modelos, tamaños, presentaciones, información. La selección del equipo de corriente debe ser de acuerdo a la aplicación o necesidad. Depende del equipo, si voy a inspeccionar una caldera o si voy a inspeccionar en la parte aeronáutica, entonces hay equipos diferentes.
Igual sondas. Estos son los requerimientos básicos típicos de la instrumentación en corrientes DEDI, los cuales son 5 diferentes elementos, ¿verdad? Usualmente que están en funciones de la excitación, de la modulación, de la preparación de la señal y los análisis de señal. El display de la señal, como el sexto componente opcional, podría ser el manejo del objeto de prueba. Y aquí lo vemos en la ilustración de la figura 17. Entonces tenemos como el circuito electrónico, ¿verdad? Sería el generador de onda, la modulación, ¿verdad? Que es la bobina, el objeto de prueba, la preparación de la señal, y aquí entonces serían los balances, bueno, los filtros, la demodulación, análisis, detectores y el display. Todo esto cierra el circuito. Y bueno, el sistema de inspección consta de un instrumento de corriente SEDI, la sonda de prueba, el cable de conexión y el patrón de calibración, muy importante. Entonces tenemos que, al igual que otros métodos de inspección, existe una gran variedad de instrumentos en corrientes DEDI que son de diferentes marcas, modelos, tamaños, presentaciones, y deben ser de acuerdo a la aplicación, ¿verdad? Que se va a realizar. Esta es la foto, bueno, de un equipito viejo, pero realmente es el mismo principio. Entonces, equipos de corrientes DEDI. Entonces, vean que tenemos el transductor, el cable y el equipo. Obviamente tienen una batería portátil, o cuando necesita cargarse, pues se tiene que conectar a una fuente eléctrica. Cable de conexión, que es un cable coaxial, que es uno de los accesorios del equipo de corrientes DEDI y sirve para conectar el equipo con la sonda. Y bueno, tienen que tener los conectores apropiados que poseen en los extremos. Dentro de los tipos de cables tenemos BNC, el microdock y el LEMO de media presión. Patrones de calibración, muy importante, dependiendo del tipo de trabajo que se va a hacer. No es igual un patrón de calibración en aeronáutica para una prueba específica, para un rotor scanner o para un análisis de grietas en pieles de avión, que un patrón de calibración para que se utiliza en calderas. Son diferentes. Entonces depende de lo que uno va a inspeccionar. Entonces, principales, bueno, resumen de las principales aplicaciones por corrientes DEDI son clasificación de aleaciones, control de tratamientos térmicos, espesor de recubrimientos, espesor de carbonizados o níquel, espesor de carbonizados níquel, electrolés, tamaño de grano, dureza, esfuerzos residuales. Todo eso hace las corrientes DEDI. Separación de aleaciones, materiales magnéticos, profundidad de tratamiento, superficies, condición de tratamiento térmico, materiales magnéticos, espesores de carbonizados, níquel y electrolex, y espesores de materiales delgados. Bueno, la geometría, la homogeneidad, detección de fallas, grietas, segregaciones, costuras, inclusión, picaduras, corrosión, perdón, y elementos estructurales. Acoplamiento magnético, que es el ICTOC o factor de llenado, espesor de aislamientos, espesor de recubrimientos no metálicos y diámetro.